Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. El pensamiento del día. Qué pesada carga colocan las crudas sobre los hombros. Qué terrible castigo físico que todos hemos pasado. Los aniquiladores dolores de cabeza, los nervios de punta, las sacudidas y bailoteos, los sudores fríos y calientes. Cuando usted llega a AA y deja de consumir, esa terrible carga de las crudas cae de sus hombros. ¿Qué peso coloca el remordimiento sobre sus hombros? Qué terrible castigo físico que todos hemos experimentado, avergonzados de las cosas que hemos dicho y hecho, temerosos de enfrentarnos a la gente a causa de lo que pudieran pensar de nosotros, temerosos de las consecuencias de lo que hicimos cuando estábamos intoxicados. Qué horroroso apaleo sufre la mente. Cuando usted llega a AA, esa terrible carga del remordimiento cae de sus espaldas. Me he librado yo de esas cargas de las crudas y el remordimiento. Bueno, escucharon todo lo que se leyó. ¿Alguien gusta compartir de esto? Sí, Juanjo. Buenos días, José, soy adicto. Fíjense que yo platicaba en la mañana de cuán doloroso es el no poder ser la persona que uno quisiera ser para los demás a causa del consumo. Yo traté gente que en mi vida fue pues un acicate de progreso, de ayuda, de sentirme bien, y pues yo las defraudaba, les mentía. Alguna vez llegué a decirle al maestro, lo platicaba hoy en la mañana, una serie de locuras, pero terribles locuras, de que no fueran a amarte y que iban a hacer, o sea, estaba totalmente psicótico, ¿no? A otro maestro le dije que nos iba a salir un pico del pecho y que íbamos a matar a los chinos. O sea, suena jugoso, ¿no? Pero darle la cara a esas personas el día de hoy, a mí me da mucha vergüenza. O sea, andar hablando solo por la escuela, el tener que llegar después de un consumo con algún maestro a tratarlo, pues no era agradable porque pues se me veía la cara de
intoxicado. Y me causa mucha vergüenza hasta la fecha el tener que pensar que tengo que buscar a alguno de ellos, ¿no? Y en los dolores físicos, yo sentía, por ejemplo, mucho el de necesitar más sustancia, el de querer más sustancia, y ese sentimiento, ese dolor que genera la escasez de sustancia es horrible. Es horrible, y cargar con ese peso, pues me causó muchas humillaciones. Alguna vez yo me escapé no me escapé, me corrieron de una clínica porque me puse loco, y terminé cosido de este dedo, y tengo una cicatriz aquí porque me salté una reja, y llegué a hacer en chanclas y todo cosido y sangrado y no sé qué, y me meto a un salón y les pregunto a los compañeros si alguien me conoce, les digo, bueno, ¿ustedes saben algo de mí? ¿Me conocen? O sea, ese tipo de experiencias, pues no creo que las viva una persona que no está mal de sus facultades mentales, ¿no? Entonces, pues yo no me imagino, pero no es agradable el ser el adicto, el ser el loco, el ser ahí viene a ver con qué sale ahora, a ver qué disparate hace esta vez, y quitarme ese peso de los hombros, pues es muy agradable el no vivir el día de hoy de esa manera, el saber que no me anda buscando la patrulla, porque los policías de la colonia me conocían, y cuando me veían se detenían y iban andando unos metros al lado mío viéndome a ver qué traía yo, ¿no? Y hay cantidad de situaciones al respecto. Yo alguna vez me lancé al flujo de los automóviles, me lancé ahí en la esquina de por ahí, a una avenida, y dejé toda mi estampa en el parabrisas de un automóvil, y ese tipo de cosas pues ya no las vivo, porque yo tenía una necesidad imperiosa de consumir, y para conseguir hacer lo que fuera, ¿no? Entonces yo le dije, mamá, abrázame, dame dinero, haz algo, y me lancé a los automóviles. Y son cosas que el día de hoy no vivo y que sí son muy dolorosas. Nada más. Gracias. ¿Alguien más, compañeros? Yo, padre. Sí, madre. Buenos días, compañeros. Soy maestro. Hablamos de esto hoy por la mañana, yo decía a Juan Foucault, le dije que esa lectura me acomoda muy bien, porque todo lo que ahí se dice, yo creo que sí. Los sudores, la manera de sudar, o luego suda de una manera terrible. Yo decía que con la boca seca, los oídos de duele, la cabeza le estalla. Es un desastre. Esperando que amaneciera para poder ir a donde lo venden y correr rápido, porque de otra manera como que era insoportable, porque se me terriblemente mal. Y yo decía también que inclusive uno que consigue de la manera que sea, si no tiene uno el dinero por medio de conseguirlo, pues está haciendo lo imposible por conseguirlo, porque es la sed imperiosa de consumir eso. Que para calmar los nervios, para calmar la sed, que para calmar, bueno, traen calma todo, ¿no? Y es muy terrible, muy doloroso eso. Yo decía también a la mañana que gracias a Dios estamos aquí, y se va a quitar esa culpa que yo traía, como dije la otra vez. Esa culpa que yo traía, que ahora sí me siento culpable, pero me sentí culpable de lo que hice, porque casi lo hice a sabiendas de lo que iba yo a padecer a pasar. Por eso estoy aquí, con todas las ganas de ver todo esto. Gracias. ¿Alguien más, compañeros? Bueno, fíjense, a partir del día 26
de algunas situaciones que se viven por estar en la actividad adictiva. Aquí en el día 26 nos dicen, parten de una cosa que es absurda, que nos dicen que los efectos negativos del consumo llegan a sobrepasar cada vez más los buenos efectos. En realidad no hay buenos efectos por el consumo. Esa fue una mentira que necesitamos nosotros sostener para poder de alguna manera pretender que podíamos cumplir con la necesidad de no vivir las emociones que nos llevaban a consumir. Pero a partir de este día se dedican a ver algunos efectos que van aparejados con la actividad adictiva, con el consumo de un adicto. Con el consumo de un adicto, y ahorita oyendo a Juan, pues también con las consecuencias físicas que ya se van generando en nuestra persona por la misma adicción, por el mismo consumo. Aquí dice pérdida de nuestra salud, de nuestros trabajos, de nuestro dinero y de nuestros hogares. Y a pesar de esas pérdidas, a pesar de eso que se pudiera considerar consecuencias adversas, nosotros no podíamos utilizar nuestra experiencia para, sabiendo que nos iba mal consumiendo, dejar de consumir. Esta es la locura adictiva. Pérdida de nuestra salud, ¿no? Esa pérdida, pues en cada uno de nosotros presenta características diferentes de acuerdo a la progresividad, de acuerdo al historial, ¿no? Pero todo va ligado con la forma en que consume un adicto y con los distintos daños que se llega uno a causar en cuanto al físico y en cuanto a las áreas de la vida. Aquí nos habla de nuestra salud, por ejemplo, ¿no? Es un atentado contra el poder hacernos responsables de nuestra área física, la manera en que consume el adicto. No estamos hablando del consumo en general, estamos hablando del consumo como lo hace un adicto, de nuestros trabajos. En nuestros trabajos pues llega el momento en que realmente no podemos cumplir con nuestros trabajos, porque eso interrumpe nuestra necesidad de seguir consumiendo, de nuestros hogares, del núcleo familiar que nos rodea, sea cual sea el caso. O sea, ya cuando tienes una familia, y dependiendo de la edad, ¿no? Puede ser la familia primaria, de la familia donde provienes, o puede ser la familia que vas intentando formar. De todos modos, no se puede mantener ese núcleo funcionalmente en torno al consumo de un adicto, ¿no? Dice por ahí nuestro libro azul que con esta enfermedad se aniquilan todas las cosas que valen la pena en la vida. Y cuando uno pertenece a un núcleo familiar, ya sea por la edad del núcleo familiar del que venimos o el núcleo familiar que nosotros pretendemos formar, pues nosotros, ahora, esta enfermedad es multifactorial, ¿no? También ahí interviene la funcionalidad, por ejemplo, de nuestra familia primaria, de nuestra familia de origen. Pues hay muchas veces que hay disfuncionalidad en cómo funciona, pero no es eso una regla, no es eso lo que nos lleva
al consumo, porque para muchos de nosotros, hubo familias funcionales, donde había el interés de cada miembro por los demás miembros de la familia, pero de todos modos con nosotros metidos en esos núcleos, pues se perdía para nosotros la posibilidad de formar parte de un núcleo familiar, ya fuera la familia de origen o, avanzando el tiempo, la familia que con alguna esperanza, con alguna ilusión uno pretendía formar. No podía un núcleo familiar estar en torno al consumo de un adicto. Entonces, a pesar de esas consecuencias adversas, nosotros no podíamos modificar nuestro comportamiento aprovechando nuestra experiencia, y esas pérdidas realmente nos dolían. Todavía no sabíamos qué efectos y para qué era aquello que estábamos viviendo. Ahora, cuando se habla de recuperación, pues hay situaciones que son imposibles ya de recuperar, ¿no? Que quedaron tan dañadas que se perdieron en el tiempo. Se volverá a poder reanudar una convivencia con esos núcleos de personas basados en que estemos bien, pero ya no jugaré yo el mismo papel, ya será una convivencia sana y positiva, pero donde mi papel ya será diferente, no al que pretendía yo tener en aquellos tiempos. Dice, acá encontramos una nueva visión de la vida, aprendemos a cambiar, a educar nuestra mente para poder ya no consumir. Y ahora, en lugar de depender de la sustancia, de la forma en que lo hacíamos, una dependencia psicológica y una dependencia física, para encontrar el poder que necesitábamos para vivir, dependemos de un poder más grande que nosotros, que resuelve de mejor manera pues todas nuestras necesidades. He renunciado yo enteramente a aquella dependencia del consumo. Eso va a depender de mi crecimiento espiritual, ¿no? De que mi dependencia de ese poder superior sea real, ¿no? Y de que no tenga más peso la dependencia de otra cosa que la dependencia de un poder superior. En el día siguiente me dice de otra consecuencia molesta con la cual viene uno cargando, y que es la mentira. Nuestra manera extraña de consumir, de vivir, de tener una vida que giraba en torno al consumo, no se podía mostrar. Nosotros sabíamos que no era algo que se pudiera mostrar, sabíamos que algo nos estaba pasando. Por ejemplo, en la tabla del doctor Jelinek trae como una de las etapas de la progresividad de la enfermedad el consumir a escondidas. Y esto lo digo con respecto, acá esta tabla es con respecto al alcohol, que es una sustancia que en ese tiempo se consideraba legal, en otros tiempos también fue ilegal. La legalidad y la ilegalidad de las sustancias que uno consume se puede ir modificando con el tiempo. Ahora parece que se asoman tendencias nuevas para legalizar otras sustancias, ¿no? Pero eso no hace la diferencia, porque mostrar cómo consumíamos nosotros, pues era algo inmostrable, y nosotros sin conocimiento de la enfermedad, sin conocimiento de lo que nos estaba pasando, pues a mí me decían, ¿por qué consumes a escondidas? ¿Por qué? El alcohol, que era legal, el alcohol, que era una cosa que se acostumbraba mucho, no al consumo como lo hacemos los adictos, sino el consumo social y todo eso. ¿Por qué no puedes saber lo que vas a consumir?
pero pues yo sabía que lo que ponía yo ahí pues no me iba a alcanzar, ¿no? Yo ponía eso ahí y yo sabía que eso iba a ser insuficiente. Yo tenía que tener alcohol escondido por toda la casa. La mentira, no mentira, ¿a dónde vas? Pues voy por más, ¿verdad? Pero ¿cómo decir que vas por más, ¿verdad? Y todas las mentiras en las que empezamos a caer, y una mentira lleva a otra formando una cadena, y llega un momento en que uno no sabe en verdad qué fue verdad y qué fue mentira, ¿no? Nos acordamos de cosas porque las dijimos o porque nos las dijeron, pero se ha dañado nuestra memoria. Dice, el consumo hace embusteros de todos nosotros, ¿no? No podemos decir la verdad. No podemos decir, fíjense que ya fui por una piedra. Es más, yo pensé ir por toda la dotación que necesitaba para ya no estar saliendo y entrando, pero resulta que esa dotación fue realmente insuficiente, no duró una madre, güey. Entonces tengo que estar yendo y viniendo. Entonces, ¿por qué no tengo que salir en la madrugada cuando oigo un silbido de alguien, ¿no? Pues ya ni siquiera miente uno, porque ni siquiera das una explicación ni nada de eso, ¿no? Tú vas impulsado por una fuerza que no puedes detener. Tenemos que mentir sobre dónde hemos estado y qué hemos estado haciendo. Yo recuerdo que yo los trabajos, por ejemplo los sábados, yo trabajaba más entre fin de semana, alguno que otro, entre semana. Alguno que otro fin de semana de haber tenido que ir a trabajar, pero yo inventaba que tenía que ir a trabajar porque tenía que irme a consumir y dejaba de cumplir con otras cosas a las cuales también me había comprometido, ¿no? Porque pues para nosotros es fácil hablar porque no deja uno de querer y de procurar darles el bienestar a los que están en torno. Por ejemplo, a mis hijos les gustaban las luchas, entonces yo les ofrecí muchas veces llevarlos a las luchas, pero nunca lo pude llevar a cabo, ¿no? Dice, tenemos que mentir sobre dónde hemos estado y lo que hemos estado haciendo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, mis hijos pues ya sabían, uno de ellos ya sabía dónde me iba yo a meter, porque me era más fácil decirle a él, sin pensar lo que él estaba sintiendo de verme así, ¿no? Allí en el lugar donde yo vivía había un club que tenía un bar y allí iba yo y me metía, y él sabía que estaba yo allí. Luego dice, un hombre que está mintiendo está a medias solamente. La mentira, compañeros, la secrecía, el no poderte mostrar tal cual eres, el no poder mostrar cómo vives, sea como sea que vives, con la seguridad que te da el saber que estás haciendo lo que tú consideras lo debido. Esa es una carga que molesta, el no poderte mostrar. Por ahí tenemos un libro que nos habla de los juegos finitos y los juegos infinitos. En el mundo se juegan juegos finitos donde la secrecía, la mentira, la cantidad de herramientas para ganar, y los ganadores y los perdedores tienen cierto rango, pero jugando juegos infinitos donde nada de eso nos importa, sino lo espiritual, pues se da uno cuenta que el no poderse mostrar como uno es, sea como uno sea, con la seguridad de que ahí no hay nada que nos esté desviando antinaturalmente de cómo procede una persona que está segura de sí misma. Y con el tiempo pasa, y yo de repente pues, leo estas lecturas y pues, ya de repente, no leyendo esas lecturas, vienen a mi mente cosas, pero cuando de repente ya
cuando pasa el tiempo, porque todas estas preguntas es respecto a nuestro proceso de recuperación, y estas cosas yo creo que parece ser que nos las vamos quitando gradualmente hasta que podemos presentarnos con claridad como somos, cuando ya no tenemos necesidad de decir algo que no sea cierto. Un hombre que está mintiendo, y en aquella época no nos dábamos cuenta de que eso no era una vida, de que el no poderte mostrar cómo eres, lo que haces, a dónde vas, de dónde vienes, pues es algo molesto. No nos dábamos cuenta de que era algo molesto, porque era algo que nos tenía atrapado, ¿verdad? A causa del constante temor de ser descubierto. Y no es en realidad el temor de ser descubierto lo que hace molesta esa situación, es el desacuerdo con uno mismo. En realidad, a fin de cuentas, ya el ser descubiertos para nosotros se convirtió en una costumbre, perdió el peso que nos pudiera provocar temor de que nos descubrieran, ¿no? Ya estábamos descubiertos, ¿cómo que temor de que nos descubrieran? No, pues si ya todos sabían lo que pasaba, ya no había nada que descubrir, ya sabían qué era lo que pasaba. Tal vez en un principio pudimos pensar que sería molesto que nos descubrieran, pero ya después para nosotros eso dejó de tener importancia. Entonces no es el temor de ser descubierto, ¿verdad?, lo que hace que uno considere que vivir así no es agradable ni satisfactorio, ¿no?, sino el simple hecho de no poder mostrar cómo vives, pues no es agradable. El hecho de tener que esconder o pretender esconder, ¿no?, porque aquí decimos que somos adictos anónimos, pero en realidad pues, fuimos adictos más públicos que nada, ¿no? Todo el mundo sabía cuáles adictos anónimos, ¿no? Adictos conocidísimos, ¿no? Entonces no es ese temor, pero me he librado yo ya de esa carga de la mentira, y esa mentira no solo se debía al comportamiento que tiene que tener alguien que consume como nosotros consumíamos, porque aquí nos hablan de las consecuencias que vivíamos por consumir, y fíjense que para nosotros el consumo era una mejoría en nuestro contacto con la vida. Entonces imagínense, a pesar de estas consecuencias, era lo que hacía la vida soportable. Entonces, haberse librado de lo que nos llevaba a consumir esto, a consumir como consumíamos, también es algo yo creo que más importante que habernos librado de las consecuencias que venían con el consumo. La mentira no solo estaba con respecto a qué hacíamos o qué no hacíamos por estar consumiendo, por estar en la actividad adictiva. La mentira venía desde antes, y para muchas cosas de nosotros, dice acá en nuestro libro que después de algún tiempo no podemos distinguir la diferencia entre lo verdadero y lo falso. Hemos hablado y hemos dicho cosas que ahora ya no sabemos si son ciertas o son falsas, porque después de una mentira viene otra mentira, y la verdad aparece, compañeros. Detrás de la mentira viene la verdad, quitando todo eso que fue mentira, ¿no? Quitando. Y la verdad es necesario, el poder manifestar tu verdad, sea cual sea tu verdad, el poderla manifestar es algo deseable, imprescindible para la naturaleza humana, el poderte mostrar como eres. Entonces, eso es otra cosa importante. Me he librado de la carga de la mentira, que se refería a cómo consumo yo siendo adicto, y me he librado de la carga de la mentira que se refería a lo que me llevaba a mí a consumir, que tampoco lo mostraba yo.
Y esto, como todo lo que se va obteniendo durante el proceso de salida de nuestra situación, es gradual. Es gradual. Estamos desacostumbrados a mostrarnos. Para muchos todavía la secrecía, muchos todavía quieren hablar en privado de sus asuntos, todavía que no los oigan, se meten ahí, cierran la puerta y todavía tienen esa falta de confianza en que no hay tanta importancia. Sí, voy a hablar contigo, pero vamos allá para que no se entere nadie, ¿no? Voy a hablar de lo que me molesta, voy a hablar, porque tememos, todavía seguimos temiendo que si se sabe la verdad, alguien nos quiera tapar la salida. Y aquí a nadie se le tapa la salida, compañeros, El único que se tapa la salida, que es lo que estamos buscando, la salida de nuestra situación, somos nosotros, ¿no? Pero todo esto nace de la seguridad que vaya teniendo uno. Y esa seguridad lo da algo como la limpieza que puede llegar a sentir, ¿no? Antes había, en la religión católica hay una cosa que le llaman confesión. Aquí en nuestra terapia hay una cuestión que se llama catarsis, o el hecho de discutir abiertamente tu situación con alguien. La confesión, yo recuerdo cuando muy chico, porque yo estudié en escuelas católicas, pues te da una sensación de quedar limpio y de volver a empezar. Y la catarsis y el mostrarnos como somos nos debe proporcionar esa misma sensación de ya quedar limpios para seguir avanzando. Limpios y no en cuanto a detalles o cosas, no. Limpios en cuanto a la naturaleza del ser humano que está hecho para vivir así, no para vivir a escondidas. Entonces dice, me he librado yo de esa carga. Y este librarnos de todas estas cosas va también siendo un proceso gradual, porque no solo está el dejar de consumir, está el ir recobrando, o no recobrando, obteniendo algo que quizás nunca hemos tenido, que nace de la confianza y del acuerdo con uno mismo, compañeros. El poder decir, y eso implica quitar los intentos de manipulación. Porque cuando llega uno a una conclusión, llega un adicto a una conclusión, después construye el argumento y eso sí le da tiempo. Y cuando llega uno a una conclusión, que aquí se podría cambiar como obsesión, no importa que te den el argumento de lo que te conviene o no te conviene, ya esa idea ya te impulsa, ya no hay forma de que te la quites de cabeza. Y si nosotros estamos aquí atentos, se presentan casos realmente terribles de cómo uno es dominado totalmente, y casos que antes no, aquí nunca se deja de aprender, compañeros, ¿no? Yo lo que he visto últimamente con el comportamiento es la gravedad de un estado, pero que es impulsado por una fuerza imparable, pero no hay forma de parar lo que está sucediendo. Entonces, el 28 de enero me habla de la supresión aguda, con el alcohol le llaman crudas, ¿verdad? Acuérdense que de la supresión aguda hablamos que no toda que la severidad lograda de esa supresión dependía de la sustancia consumida, ¿verdad? Por ejemplo, y aquí pues, muchas veces la práctica no concuerda con la teoría. Y aquí nos hablan de una cruda de alcohol. Qué horrible castigo físico. Los aniquiladores dolores de cabeza. Yo sí recuerdo verlo. A mí una vez me dio unos dolores de cabeza de un nervio que le llaman el trigémino. No sé, pero es una de las cosas más dolorosas que yo he experimentado. No se me quitaba con nada esa madre.
Luego me daban unos dolores de cabeza que prefería darme de golpes por la pared para ver si se me quitaban. Los nervios de punta. Ya les he hablado de que se pierde la capa que cubre los nervios y ocurre toda una clase de fenómenos eléctricos ahí que se ponen los nervios pues hipersensibles, ¿no? No están protegidos. Es como cables que no tuvieran el aislante ese que se les pone, ¿no? Como cables que están provocando cortocircuitos con todo lo que toquen. Así son los nervios de punta. Las sacudidas, el temblor. Yo dejé de consumir y duré un buen tiempo temblando, compañeros. Yo durante mucho tiempo estuve temblando y tenía yo que firmar y yo ya no podía ni firmar. Yo ya no podía ni llevarme la copa a la boca. Necesitaba que alguien me ayudara, compañeros, porque yo ya no podía. Luego dice, y eso es con respecto al alcohol, cuya severidad se dice que es grave, ¿verdad? Con respecto a las pastillas, por ejemplo, también se menciona que son de severidad grave, con respecto a algunas pastillas como la benzodiazepina. Entonces, cuando hay adicción, porque acuérdense que hay uso, abuso y adicción, y el uso es el uso de una droga, ahí ponen legal, por prejuicios y condicionamientos que no se han dado cuenta que lo que es legal hoy día, mañana es ilegal, y lo que es ilegal, pues mañana va a ser legal, ¿verdad? Pero cuando tiene fines médicos, en la dosis prescrita por los médicos, eso no es adicción, a eso no hay que tenerle miedo, son apoyos que necesitamos para, ¿no? Bill tiene un folleto que se llama Problemas diferentes al alcohol. Claro que llegan adictos también a esas sustancias, pero llegamos adictos que en la recuperación algún médico nos prescribe esas sustancias como apoyos a nuestra recuperación, y llega aquí gente más preocupada por no consumir eso que por realmente lograr la salida de la sustancia que lo tenía avasallado, ¿no? Dice aquí, ¿qué peso coloca el remordimiento? Ahorita habló Ismael de la culpa. Liberado de la culpa a ese dice, cuando se tratara de otros teníamos que quitar la palabra culpabilidad de nuestra conversación y de nuestros pensamientos. 12 pasos y 12 tradiciones, página 48. La página 48 pertenece al cuarto paso. Pero aquí vamos a hablar con respecto a la culpa que pudiéramos llegar a sentir por haber vivido la actividad adictiva con toda su progresividad. Ya hemos hablado de que para el adicto el consumo no es una adicción. El adicto es el que consume porque no puede no consumir. Hemos hablado de la pérdida de las facultades de la voluntad, que no es tu voluntad lo que determina que consumas. Esta es una enfermedad, lo decimos, pero parece difícil de entender, ¿no? De entender, porque quisieran que pensaran que voluntariamente nos estamos dañando, ¿no? Entonces pues se dicen que por su gusto muere, que lo entierren parado, pero no es por tu gusto, nadie se daña por su gusto, compañeros. Nos dañamos porque no podemos dejar de dañarnos, y así como nos estamos dañando el entorno que nos rodea. Todas las personas que tienen una relación de compromiso, una relación afectiva
cercana que se preocupa por nuestro bienestar, también salen dañados. Pero así como el consumo no fue nuestra voluntad la que hizo que consumiéramos como consumimos, también los daños que se hayan causado a otras personas fue nuestra voluntad la que nos impulsó a dañar, fue algo que vino junto con nuestra manera de consumir. Entonces no hay culpa. Aquí se repite mucho con respecto a cuando te acercas aquí, que no eres culpable, pero sí responsable, ¿verdad? Acá en este libro dice, al ver la palabra enfermedad, veo una palabra que describe el estado presente de enfermedad de la mayoría de los seres humanos, de eso ya hemos hablado. Ahora, con respecto a nuestra enfermedad específica, en este libro sugiero que la raíz de nuestra enfermedad, o sea, la causa de nuestra enfermedad, el consumo no es más que el síntoma, la causa de nuestra enfermedad, aquí le llaman pensamiento adicto, pero es en realidad nuestra negación inconsciente. Dice, sugiero, muchas personas han enfocado la adicción desde el exterior hacia el interior, identificando la enfermedad con el síntoma, creyendo que nuestra enfermedad es el consumir. No, eso solo es la manifestación de nuestra enfermedad. Desde el interior, desde el exterior hacia el interior, describiendo el comportamiento y después tratando de evitarlo, como si se pudiera eliminar el síntoma de una enfermedad sin eliminar la causa, eliminando solo el síntoma. Por ejemplo, si tienes fiebre, pues la fiebre está causada por una infección. Si al eliminarse la infección, pues se elimina la fiebre, ¿no? Pero sería ilógico tratar de eliminar la fiebre nada más sin eliminar la infección. Dice, describiendo el comportamiento y después tratando, sugiero un enfoque opuesto y ver la adicción desde adentro hacia afuera, de la causa al síntoma, identificándola y entonces cambiando la forma de ver, de percibir el desacuerdo, la inquietud, la irritabilidad, el hecho de tener que soportar la vida, la falta de poder para vivir, todo eso eran los pensamientos y creencias que nos condujeron a esa experiencia de la actividad adictiva. Entonces dice, sugiero un enfoque opuesto, centrarme en la raíz, en la causa, en la negación, en considerar que yo no sobreviviría, considerar sin darme cuenta, sin pensarlo, como una manifestación de mi fortaleza emocional, de mi inteligencia emocional, que yo no me podría dar el lujo de vivir esas emociones. Entonces dice aquí, sugiero que el concepto de enfermedad tiene un papel extremadamente útil con la dependencia a las sustancias, sin importar que al futuro, porque todavía hay algunas discusiones y todo esto acerca de si es una enfermedad, por ahí hay un libro que se llama Un trastorno de elección, sin importar la confirmación o rechazo futuro de la validez científica del modelo de enfermedad. Ahorita es el modelo que estamos utilizando y es el modelo que está reconocido, el modelo de enfermedad. En la recuperación temprana, cuando empezamos a recuperarnos, como es el caso para nosotros ahorita, estamos empezando a encontrar la salida,
el concepto de enfermedad permite que el individuo y la familia liberen cierta censura, condenación, juicio y culpa. El individuo que va a liberar la culpa, sería como si un tuberculoso, por el hecho de que no puede no toser, se sintiera culpable, así como si un alcohólico o un adicto a lo que sea, porque no puede no beber, se sintiera culpable. No es algo de su elección, es realmente un problema de salud, es una enfermedad, no es un problema de comportamiento. Entonces la culpa me estorba. Ahorita vamos a ver por qué la culpa me estorba. Pero dice, entonces, respecto a mí, permite que me libere un poco de la culpa, porque la culpa me estorba. Con respecto a la familia, permite que se libere algo de su censura hacia mí, de su condenación hacia mí y de cómo me juzga. Entonces, por eso dice que en la recuperación temprana, el concepto de enfermedad tiene un papel extremadamente útil, porque es útil, porque hace que desaparezca esa culpa en nosotros. Ya en los demás, el juicio, la condenación y todo esto, pues ya será cosa de ellos. Y no vamos a esperar a que dejen de culparnos o de condenarnos o de, como dice aquí, condenación, de censurarnos. Pero nosotros sí tenemos que eliminar la culpa. Dice, si el decir que una persona padece una enfermedad permite que esa persona mire en su interior en el momento presente y diga, ahora tengo una opción acerca de cómo vivir mi vida. Sí tengo la enfermedad, pero ya descubrí que hay una forma de mantenerla controlada, de poder alcanzar esa suspensión por hoy, es la suspensión de la sentencia por hoy de la necesidad de consumir. Ya sé que la necesidad de consumir va a surgir del enfrentamiento de la producción de determinadas emociones, y poco a poco me voy a ser consciente de esto. Es poco a poco, porque esto no es fácil de entender. Tenemos el caso de un compañero joven que ayer experimentó un problema emocional, y en nosotros problemas emocionales deben producir. Por eso necesitamos la base espiritual para nuestra vida, para dejar de producir esas emociones, porque con los problemas emocionales no podemos. Entonces dice, en la recuperación tiene un papel extremadamente útil, porque permite para mí, para el individuo que la padece, liberar, ya no sentirme culpable. Por eso el concepto de enfermedad es útil para nosotros aquí, para dejar de sentirnos culpables. Ahora, y aunque se le dice, tú no eres culpable, no fue tu decisión, fue tu impotencia, tu imposibilidad de no hacerlo, no eres culpable. El ejemplo del tuberculoso, no pudo dejar de toser, y pues el medio también le ayuda a que no se sienta tan culpable, ¿verdad? Pero a nosotros nos envuelven en su rollo los de afuera y creemos que somos culpables, pero la culpa nos estorba, dice aquí. Ahora, yo padezco una enfermedad, pero puedo mirar en mi interior y decir, con esa enfermedad tengo la opción de cómo vivir. Hay muchas enfermedades que te permiten llevar una vida, no digo normal, porque luego caemos, una buena vida con todo y enfermedad.
Con toda enfermedad, yo tengo una opción de cómo vivir mi vida. ¿Cómo? Pues viviendo los principios espirituales. Dice, ahora por el contrario, si una persona dice que padece una enfermedad, significa que dicha persona ya no se responsabiliza por su vida, ya en la vida. Entonces, esconderte detrás de la enfermedad, no, porque tienes una manera de tenerla controlada y esa es tu responsabilidad. Ya no te sientas culpable por cómo, ahora siéntete responsable de controlar, de mantener el cuidado de tu enfermedad. Y aquí es donde estamos obteniendo ese cuidado de nuestra enfermedad. Entonces, acá más adelante, compañeros, nos dice acerca de la culpa. El amor y la culpa no pueden coexistir y aceptar uno es negar al otro. Nosotros tenemos el amor de Dios a pesar de tener esta enfermedad. Aquí estamos. La recuperación es el despertar al amor, el darnos cuenta de cómo nos ama Él, de que Él nos ama. Y cuando hablo del amor de Dios no tiene nada que ver del amor que somos capaces de sentir nosotros, ¿no? Dice, nuestro amor roto y limitado puede reflejar el ilimitado e íntegro amor de Dios, que es lo que estamos recibiendo y es lo que recibe cualquiera de nosotros. Entonces el amor y la culpa no pueden coexistir y aceptar uno es negar el otro. El fin de la culpa nunca llegará mientras creas que hay razón para esta. Entonces nosotros debemos eliminar el hecho de pensar que tenemos una razón para sentirnos culpables. Porque la culpa, el sentirnos culpables, nos va a obstaculizar en nuestro proceso de mejoría. Dice, debes aprender que la culpa es siempre totalmente loca y que nunca hay razón para sentirse culpable. Entonces, la culpa no nos estorba. Lo que no nos estorba es la responsabilidad. Ahora sí ya seremos responsables. Y es difícil hacerle entender a un adicto que no es culpable. Muchos hasta se enojan cuando les dices que no son culpables. Aquí ha habido grandes discusiones con compañeros que les encanta estar discutiendo, mijo. Que les dices que no son culpables. Me dicen, ¿cómo si no? No. Y se molestan. Y con lo que obtienes con la culpa, pues no es nada benéfico para ti, ¿verdad? Dice, bueno, entonces la culpa no nos sirve. Entonces, ahorita oí que decía Ismael que se siente culpable. Y como no fue tu voluntad, como no tuviste elección al consumir como consumiste, incluyendo todo lo que viene alrededor, con ese consumo y esa forma de consumir, que es lo que caracteriza nuestra enfermedad, no fue tu voluntad, fue el no poder, no hacerlo. Entonces no hay ninguna razón para sentirnos culpables. Eso nomás nos va a estorbar. Va a haber siempre por ahí eventos o estímulos exteriores que nos quieran culpabilizar, pero ya es nuestra necesidad no caer en su juego, porque nosotros somos los que estamos aprendiendo acerca de nuestra enfermedad, ¿no? Entonces, eso es por lo que dice, por lo que se refiere a la culpa. Entonces, aquí hoy es 28, donde me dice que liberarse de las molestias, de la supresión aguda,
y aquí me las manifiestan, lo terrible que eran, lo terrible que era la supresión aguda. Ya les digo que esta varía según la sustancia consumida y según también el daño, porque la supresión, como todos los síntomas relativos al consumo, va a ir empeorando, compañeros. La compulsión, las molestias de la supresión, todo eso va progresando junto con la enfermedad. Cada vez las molestias de la supresión serán peores. Tal vez algunos de nosotros recordemos épocas muy al principio en que ni siquiera nos causaba supresión, en que ni siquiera nos causaba cruda. Muy al principio, tal vez la primera vez que consumimos, pero va avanzando la progresividad, va aumentando el deterioro y las molestias de la supresión y la severidad de la supresión aguda, la cruda, la amarilla, o como quieran llamarle, la severidad depende de la sustancia que consumían. Y aquí ya cada quien será el que tendrá que, conforme pasa el tiempo, porque aquí la pregunta, ¿me he librado de esas cargas? Pues si ya no está el consumo y ya la supresión aguda pasa en poco tiempo, compañeros, pasa en poco tiempo. No es un problema grande. Recuerdo alguna vez que llegó el Tyson cuando se trajo Lalo y estabas en aquel cuarto de allá y tenías la manilla. ¿Cuánto te duró esa supresión? ¿Un mes o cuánto, mijo? Como un mes y días. Como un mes y días. Y luego ya desapareció, ya. Y ahora tenemos ciertas formas de apoyarnos para disminuir un poco las molestias de la supresión, ¿no? Me he librado yo de esas cargas, de las cosas, y aquí otra vez me pone una palabra, el remordimiento. El remordimiento es culpa, es sentirme culpable. Tengo remordimiento por lo que hice. Estoy resentido conmigo por lo que hice. Pero lo que hice no fue por mi voluntad. Y el tener remordimiento no me ayuda para nada. Sí, es por eso estas lecturas hay que leerlas con cuidado, compañeros, porque quién sabe quién las escribió. ¿Qué peso coloca el remordimiento sobre alguien que nos estuvo clavando el remordimiento, ¿no? Alguien que nos decía, y no nos lo decían tampoco de mala fe ni nada, no entiende nada de esto, mijo. Alguien que en su actitud, porque ellos también suelen asumir el papel de víctimas, compañeros. Y aquel que está junto a un adicto, los codependientes que veíamos ayer, pues también en cierta forma son víctimas de nosotros, pero precisamente alcanzar la libertad es no asumir el papel de víctima, no asumir el papel de víctima. Hacernos responsables de nuestro estado emocional también es algo que ellos deben aplicar. Que porque nosotros estemos mal, ¿no? Y tanto tiempo que hemos estado mal, y al grado que hemos estado mal, por eso ellos necesitan también su práctica espiritual. Por eso existen las familias, los programas para familiares, los programas para codependientes, Al-Anon, Al-Latín, CODA. Por eso existen, pero no para que arreglen nuestra situación, sino para que arreglen la suya, pues, no para que pongan el pretexto de que están mal porque nosotros estamos mal. Que se ocupen de estar bien, ya. Es como más pueden ayudar. Es como menos culpabilidad pueden proyectarte. Ahora, los que no debemos dejar que se nos proyecte culpabilidad somos nosotros, porque la culpabilidad nos daña. Entonces nada de remordimientos, compañeros.
Ya dijimos con respecto al consumo varias cosas. Cuando se dispara la necesidad de iniciar el consumo, el adicto hace literalmente cualquier cosa por iniciar. Una vez iniciado, cuando se dispara la compulsión, el adicto hace literalmente cualquier cosa por continuar el consumo. No importa a quién tengas que robar, a quién tengas que matar, aunque sean mentiras para pedir para el entierro. Y luego se complica con la mentira, porque ya no te acuerdas que para ese entierro ya pediste antes. ¿Cómo que lo vas a volver a enterrar otra vez, hijo? Pero dejar de sentirnos culpables, ¿verdad? Es lo que nos hace falta. Entonces, las cosas que se van uno librando al ya estar sin consumir, ¿verdad? Y es distinto a lo que te libras cuando, aparte de estar sin consumir, estás eliminando la causa. Es mucho más importante lo que te libras al eliminar la causa, ¿no? Y hay veces que te libras de estas cosas que son molestas, pero que si no le das valor, si no encuentras gratificación en el hecho de estar sin consumir, pues hay muchas otras cosas de las que no te estás librando por el solo hecho de estar sin consumir. Y los vemos aquí, cuando creyendo que estamos en un proceso de recuperación, estamos en un proceso de recaída, porque lo que estamos viendo es lo que no tenemos, porque todavía es más importante para nosotros el apego a lo material. Ya leí que lo más importante es la relación con el infinito, que lo que pertenece al mundo del espíritu da vida, lo que pertenece al mundo de la carne, del material, no importa para nada. Pero cuando todavía no logras balancear esa cuestión, y cuando todavía estás echando de menos, teniendo puesta la vista en aquello que no tienes, y no teniendo puesta la vista en todas estas cosas de las que te estás librando, compañero. Yo me libré de eso, que puta, comparado con el problema de tener que estar aquí, pues prefiero eso. Y para saberlo, para decirlo, es difícil, compañero. Entonces tenemos que pensar bien sobre esto. Si gustan compartir, me dicen, Sí, yo, padre. Familia, buenos días. Mi nombre es Alejandro, soy uno más. Que ayer estábamos viendo esa parte con las preguntas de la mentira, y llega esa parte de lo que se ha mencionado aquí, ¿no? El ponerle etiquetas a la vida, el ponerle etiquetas a las circunstancias, el estar pensando que soy el hacedor o soy el culpable de algo, ahí es donde estoy viviendo una gran mentira. Yo de alguna manera me doy cuenta ahorita lo que tú decías, como a través de que, no sé si sea porque se va aclarando la mente, no sé si sea parte del proceso, pero sí se empieza uno a dar cuenta realmente que hay situaciones que el único que las vio de esa manera fui yo. Aquí me dicen que soy un enfermo mental, entonces eso va pegado con la otra enfermedad, la locura adictiva, ¿no? Va pegado, porque era lo que yo pensaba de las circunstancias y era lo que me hacía escapar de esa emoción, me hacía escapar, me disparaba el mandato bioquímico, ¿no? Si esto está sucediendo de esta manera, hay que chingarse un alcohol. Si aquellos no me están haciendo caso, hay que chingarse otro alcohol o cualquier sustancia, ¿no? Pero sí me alcanzo a dar cuenta que esa parte de la mentira va mucho más profunda. Al momento de ir conociendo lo que nos leen aquí, y al momento pues de abrir un poquito la mente, hay algo que también puede ser posible, que todo lo que haya vivido, la manera en que yo lo vi, ha sido una mentira. Porque aquí me dicen, todo fue necesario para que el día de hoy, ya, de lo florido nace, tiene por debajo las raíces, no es algo que nos dices tú, ¿ya? Y son palabras, más sin embargo, pues sí es cierto, ¿no? Sí es cierto, y yo creo que va de la mano con la culpa.
Fue algo que también ayer pudimos, ayer o antier, o en la otra junta pudimos sacar de que parece ser que la culpa es porque, en primera, porque es el ego al revés, porque me quiero sentir el hacedor o el culpable de, y esa es la verdadera enfermedad, el egocentrismo. O sea, me sigo adjudicando los hechos de la vida, sigo queriendo jugar el papel de Dios, ¿verdad? Como si yo hubiese sido el que, pero a través de esto se va dando uno cuenta de que no ha sido así. Y eso yo creo que es eliminar directamente ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen? La causa. Sí, es eliminar directamente la causa, ¿no? Pero esto hay que llevarlo a la práctica, constante. La responsabilidad de la que estaba oyendo yo ahorita, ¿no? El día de hoy soy responsable. Y sí, se va caminando en el día. Sí, se va caminando en el día, se va caminando a través del tiempo reloj, ¿verdad? Porque es tiempo reloj nada más, que también es una mentira, ¿no? A través de estar escuchando la espiritualidad, de que esto no es igual que esto, que el tiempo reloj es una mentira. Entonces me doy cuenta cómo de alguna manera en el transcurso del día hay muchas cosas que sigo viendo como una mentira, que a lo mejor va a ser difícil eliminarla por completo. Ahorita en este momento se me hace como imposible, porque todavía le sigo poniendo etiquetas a la vida, porque todavía sigo de alguna manera poniéndole etiquetas a la gente, a mis circunstancias, poniéndole etiquetas a aquellos que han estado como compañeros de viaje, ¿verdad? Sigo poniendo esas etiquetas, pero ya me hablan de una responsabilidad, y yo por ejemplo, yo lo recargo en el 10º paso, ¿no? Agarro ese momentito en el 10º y en el 11º, agarro ese momentito a solas y digo, no es cierto, ¿no? La verdad no es como tú lo catalogaste en el momento, por tu impulso de pensamiento, por el impulso del pensamiento, porque ya se convirtió en un impulso instantáneo, el estar pensando las situaciones que quizás no son así, ¿verdad? Pero es parte de la enfermedad, yo creo que no nada más de uno, de la vida. Es una enfermedad que vive toda la gente, pero tampoco me voy a recargar en eso. El día de hoy la responsabilidad está en hacerme responsable yo de no producir emociones negativas a través de cómo etiqueto la vida y quedarme con una sola etiqueta de lo que he escuchado aquí, que es lo correcto, ¿verdad? Cuesta trabajo. Yo estaba escuchando ahorita que es gradual, ¿verdad? Que poco a poco se va lejos. Les decimos nosotros por ahí en las juntas, pero hincado tampoco, ¿no? Poco a poco, pero hincado tampoco. Entonces este proceso creo yo que me va a acercar un poco más a la verdad, siempre y cuando lo esté practicando. La mentira es la ausencia de la verdad. Eso es algo que se me quedó aquí, que escuché aquí. Y cada que me aíslo un poquito por allá y estoy de alguna manera, ya no trato de meter el pensamiento, porque la mente siempre me engaña. La mente siempre me va a engañar. Empiezo a hacer conjeturas que son irreales. Pero con mi condición de adicto, por la programación que traigo, por la vida que he tenido que caminar, empiezo a juzgar y etiquetar la vida de una manera siempre errónea. Siempre ya no le voy a poner mal, pero sí equivoca, ¿no? O sea, sigo errando en el plan. No soy culpable, me dice ahorita ahí, ¿verdad? No soy culpable, pero el día de hoy sí me tengo que hacer responsable de hacer esa parte y seguir los pasos, ¿no? ¿Para qué? Para no producir esas emociones. Pero el día de hoy, si estoy diciendo que en realidad esas emociones me llevan a consumir, es porque no nada más lo tengo que decir, es porque lo tengo que, ya lo estoy practicando, ¿no? Y tener esa seguridad de que se está practicando, de que se está avanzando, de que hay algo bien importante que se está logrando, que no es por mí, es por Dios, y se hizo muchos, ¿verdad? Y se hizo muchos. Entonces es la manera en que yo puedo ahorita poder expresar esa parte, ¿no? Pero sí va muy de la mano, creo yo, padrino. Y ya no me voy a meter ni me voy a encapsular en palabras, ¿verdad? No sirve de nada. ¿Para qué vuelvo otra vez a ver en dónde, qué me dice tal libro, tal, de la mentira, de la culpa? Esto es lo que a mí me toca. Esto es lo que a mí me toca. Y ya no estarme enfrascando o estarme recargando o autojustificando, ¿no? Yo soy así porque, pues, ¿cómo no voy a ser así si ustedes son así? ¿No? Eso también es la autojustificación, es una manipulación a mi mente de que me sigue dictando que la mentira es lo que es real, ¿no? Gracias. ¿Alguien más?
Bueno, entonces, la parte terapéutica. Cuando un hombre busca seguir la senda del espíritu, ello significa frecuentemente la desviación completa de la senda del mundo que hasta entonces ha seguido. Pero es una desviación que conduce a la felicidad y a la paz. Antes, cuando seguíamos la senda del mundo, en primer lugar era la única que conocíamos y era la que creíamos que conducía a la felicidad. La paz ni siquiera la considerábamos para nada. Se esfuerzan por traer la paz. Normalmente las aspiraciones y ambiciones de un hombre en la senda del mundo no. En la senda del mundo no te traen paz, te traen lo contrario, no te traen inquietud, traen las recompensas del mundo, descanso del alma y felicidad, tampoco. Lo que tú puedes considerar como una recompensa. Ahorita hablamos de los juegos finitos y los juegos infinitos. Lo que puedes considerar de una recompensa del mundo no te trae paz y tampoco te trae felicidad. Vas recorriendo ese camino en busca de encontrar la felicidad, pero erróneamente, porque ahí no la vas a encontrar. Y cuando no la encuentras ahí es donde la empiezas a buscar, en otro lado que es donde está. O se vuelven cenizas en la boca las recompensas del mundo. Todo está sujeto a la ley del interés disminuido. Cuando lo alcanzas ya no te sirve, ¿verdad? Se vuelven cenizas, no perduran, ¿no? Por ahí no me acuerdo dónde leí, en un libro nuevo que estoy leyendo, que hay algo que siempre va a perdurar: tus acciones, tu bondad. Cuando tú desaparezcas, eso en el universo va a quedar, no desaparecerá, ¿no? Y no es un libro de espiritualidad, es un libro de psicología. Por acá tenemos compañeros. Oye, padrino, esa parte de la mentira y la culpa, ¿se llega también a formar un hábito mental? Sí, también. Por ejemplo, ahorita en lo que decíamos, hay cosas que han sido mentiras y que ya no podemos distinguir. Ya no podemos ni siquiera, por ejemplo, algo que dijimos acá en nuestras terapias, se acostumbran a decir tantas cosas, uno mismo acostumbra a decir tantas cosas. Si alguna vez dijo algo uno que no era verdad, pero que ya se quedó como una verdad. Aquí donde el mal uso de la terapia, la competencia de ver quién es quién es más apto que otro, aquel que se disculpaba por haber traído casi toda la droga que se había consumido. Puede ser gente que se la crea, compañeros. Y nosotros mismos nos hemos creído muchas cosas de nuestra vida que no han sido así. Lo que tú decías ahorita, ahí está la utilidad, más que nada ahí está la utilidad del cuarto y quinto paso. El cuarto y el quinto no van solos, todos van unidos. Y es una amplia discusión, es un amplio mostrar para que alguien te haga ver
que las cosas no fueron como tú las viste ni como las percibiste. Alguien te va a hacer ver que no fue así. No, y hasta uno mismo. Hasta uno mismo. Sí, que no fue así como lo viste, ni lo percibiste. Es como eso de la mentira de que siempre he creído que soy Ricardo. ¿Qué? Que soy Ricardo. Ajá. No se viene ya desde... Sí, en realidad la verdad, pues apenas vamos en pos de ella, ¿no? Pero mentiras más pequeñas, más circunstanciales, ¿no? La gran verdad vamos en pos de ella, ¿no? La alcanzaremos cuando nos demos cuenta de la realidad, ¿no? Pero estas otras mentiras pequeñas, pues serían las mentiras anecdóticas, no profundas, ¿no? No encuentro eso. A ver cuánto lo encontramos. Oye, Padre, y en esa parte también se puede hacer, bueno, a lo mejor la pregunta, pero también es bueno hacer esa práctica de Eckhart Tolle, ¿no? De la hora. O sea, no quitarle el peso real que ha producido aquello, pero estar en el ahora. Esto que estoy sintiendo ahorita, esto sí es real. Y va a pasar ya el siguiente minuto, va a pasar, ¿verdad? Va a pasar, pero esa es la verdad, es cuando voy encontrando de alguna manera algún avance, ¿no? Creo yo, algún avance, ir de acorde con el tiempo espiritual y no nada más con el tiempo reloj, ¿no? Sí, con el tiempo psicológico, ¿no? Dice, a ver, déjame ver si encuentro esa cosa. No, pues, no lo encuentro, luego lo buscaremos. De los juegos finitos y los juegos infinitos. Vamos a seguir viendo con esto. Entonces, cuando se busca seguir la senda del espíritu, significa frecuentemente la desviación completa de la senda del mundo que hasta entonces ha seguido. Pero es una desviación que conduce a la felicidad y a la paz. O sea, es el renunciar a seguir caminando por donde ya se está comprobando que no encuentras las cosas. No sé. Y son cosas importantes porque la felicidad y el sufrimiento son cosas de mucho interés para nosotros. Y te preguntan, lo que obtienes en esa senda, lo que pudieras tú llamar como recompensas, te traen descanso a tu alma y felicidad. Si eres honesto vas a tener que decir que no. O se desbaratan, se vuelven cenizas en la boca. Ahora la oración del día, una gran necesidad y una gran certeza. Ruego porque no esté tan aburrido. Ya vimos que el aburrimiento no existe en concreto, no es un estado mental, pero bueno, desilusionado o disgustado. Pido que no pueda depositar mi confianza en las sendas del mundo. Es en las sendas del mundo donde vas a encontrar el aburrimiento, la desilusión o el disgusto. Pido que no deposite mi confianza en ello, en la senda del mundo, sino en las sendas del espíritu, ¿no? Pero para eso hay que romper todo el condicionamiento que traemos, ¿no? Porque decimos que vamos a entregarnos a esto, pero todavía es muy pesado, está muy pegado todo el condicionamiento que traemos. Eso es lo que dice esa lectura. Acompañemos luego la de hoy. De acá me dice el día 28 de enero, el tesoro del pasado.
el mostrarle a otros que sufren cómo se nos ayudó, es precisamente lo que hace ahora que la vida nos parezca de tanto valor. Confíe en la idea de que el tenebroso pasado, estando en manos de Dios, es su más preciada posesión, clave de la vida y de la felicidad de otros. Con ella puede usted evitarles a otros la muerte y el sufrimiento. Dice, padrino, buenas tardes. ¿Cómo voy a o detecto la raíz de la culpa? Identifico las situaciones y qué hago y me siento culpable, pero no sé cuándo la culpa se volvió parte de mí, de mi vida. Cuando sentí que el comportamiento que tuve fue por mi voluntad o por mi intención. Cuando no tomé en cuenta las condiciones inherentes a mí que me hacían imposible tener ese comportamiento, causar eso que me causé, que causé. Hay un concepto en la ley que se llama la inimputabilidad, ¿no? Cuando no tienes la forma de funcionar correctamente, no se te puede culpar. Es una inimputabilidad. No estaba en nosotros el actuar, no fue mi intención. Y no solo no fue mi intención, sino que no tenía yo posibilidad de que fuera de otra forma. Dice, en lo que les acabo de leer, la culpa persistirá mientras creas que hay razón para la culpa, ¿no? Aquí lo acabamos de leer. Dice, el fin de la culpa nunca llegará mientras creas que hay razón para esta. ¿Ah? Razón para sentirte culpable. Fue tu voluntad la que te llevó a actuar como actuaste, incurriendo en esa conducta dañina para ti y para los demás. Hay hasta una causa de inimputabilidad, que es el tener el yo dividido, el no poder dejar de hacer lo que sabemos que es conveniente para nosotros y para los demás, lo que sabemos que no es conveniente, y el no poder hacer lo que sabemos. Son imposibilidades. Cuando hay una imposibilidad de actuar de otra manera, no hay culpa en actuar como lo hiciste. Dice aquí, página 116. Dice aquí, no lo encuentro, pero viene en el capítulo 9, la familia después. Dice aquí, este doloroso pasado causa dolor cuando no te das cuenta entre la interconexión de todos los hechos, que ningún suceso es por y para sí mismo. Cuando te des cuenta para qué fue, ¿no?
lo lamentable del sufrimiento. Esa palabra tiene mucho que ver con el dolor. Lo lamentable es que no sirva para lo que debe servir, pero cuando sirve para lo que debe servir, ningún suceso es por y para sí mismo, ¿verdad? Y cuando sirve para la transmutación, para transformar todo aquello en algo de gran valor, ¿no? Como se le puede llamar a la cuarta dimensión de la existencia, o a encontrar una vida como antes nunca la habías imaginado, el darte cuenta que no solo eres más de lo que imaginabas, sino de lo que puedes imaginar, y que para siempre lo sagrado te abraza y te llena de gracia. Entonces, cuando lo viviste fue doloroso, cuando no conocías de para qué era, de cuál era la interconexión con otros hechos, puede ser de enorme valor. Y siendo de enorme valor, pues ya pierde un poco la característica de doloroso. Para otras familias que todavía están luchando con su problema, que todavía están tratando o viviendo el problema sin lanzarse todavía a la práctica que les permitirá encontrar la salida. Y aquí habla de familias, compañeros, porque ya les he dicho que este libro habla de otra época, de otra idiosincrasia, de otro país. Ya la mecánica y la dinámica de esto ha cambiado mucho, y muchas veces, lamentablemente, ya el adicto tiene que hacerse cargo solo de su problemática. Y eso depende de en qué lugares estemos hablando, de qué tipos de establecimientos estemos hablando para el tratamiento de las adicciones. Dice, pero puede ser de enorme valor para otras familias que todavía están luchando, ¿no? Lo vivido vale la pena por lo que va a proporcionar. Creemos que cada familia que ha sido liberada de su problema, aquí ya están considerando la actuación familiar, considerando su problema, el problema de la familia, el problema de uno de sus integrantes que tiene esta enfermedad en esta modalidad. No están hablando de la salud completa de toda la familia, que también se necesita. Cada miembro de la salud completa de la familia va a salir de la salud de cada uno de sus miembros. Claro que la salud de un miembro va a ir jalando la salud de los demás, pero aquí nos hablan de familias completas. Creemos que cada familia que ha sido liberada de su problema, el problema de la familia era que yo consumía. Eso no es cierto. Si era un problema para la familia el verdadero problema es que esa familia no se podía ser responsable de su estado emocional. El problema era que esa familia todavía estigmatizaba más la adicción que muestra un adicto al consumo, a la adicción que muestra cualquier otra persona, que basándome en la teoría de las probabilidades, yo diría que tiene otra adicción. ¿Por qué va a ser peor mi adicción que la de otro? No. Dice, pero ya cuando la familia completa, porque también es muy importante que nuestra salida la podamos extender, y por lo general así sucede. Hechos desventurados que en un momento se consideran desventurados, luego sirve para causar mejoría no solo en la persona, sino en toda la familia. Así debe de ser. Así debe de ser. Y yo sí he visto casos así. También he visto los casos que no. Pero dice aquí, Son más comunes. y cuando lo requiera la ocasión, cada uno de sus miembros cada uno de los miembros de la familia
debe estar dispuesto a sacar, a reducir antiguos errores, no los errores del adicto de la familia, del adicto estrella, pues, ¿no? Sino de los errores de cada uno de los adictos que constituyen ese núcleo, paciente identificado, ese núcleo familiar, por muy penosos que sean. Y los errores no son penosos, son pasos en el aprendizaje, ¿no? Dice, el mostrarle a otros que sufren cómo se nos ayudó es precisamente lo que hace ahora que la vida nos parezca de tanto valor. ¿No? ¿Para qué ha servido lo que vivimos? ¿No? Para mostrarnos cómo la salida que proporciona mucho más de aquello de lo que buscamos salir. Confíe en la idea de que el tenebroso pasado, esas son palabras muy condicionadas, estando en manos de Dios, es su más preciada posesión, ¿no? Clave de la vida y de la felicidad de otros, ¿no? Con ella puede evitarles a otros la muerte y el sufrimiento, ¿no? Puede también ayudarles a encontrar, mostrarles que hay una solución, mostrarles, llevar el mensaje, y el mensaje no son anuncios ni pancartas, es tu recuperación, la recuperación del núcleo, la evolución del núcleo. ¿Cómo no pudiste tú decir si era bueno o era malo que tu hijo no estuviera contigo? ¿No? Mientras esté con su padre, ¿verdad? Pues uno que no es más que un dice, con ella puede evitarles, o sea, mostrar nuestra experiencia de cambio, de transformación, ¿no? Dice, la vida tendrá el mostrarle a otros que sufren cómo se nos ayudó y de dónde estamos recibiendo la ayuda y a través de qué conductos está recibiendo la ayuda, de personas que ayudando se están ayudando, y que entiendan que los que nos ayudaron se ayudaran, y que si ellos quieren ser ayudados tendrán que ayudar. Eso es lo que hace ahora que la vida nos parezca de tanto valor. Confíe en la idea de que todo estando en manos de Dios, hasta un pasado lleno de telarañas, porque eso me trae a la mente la palabra tenebroso. Acordarme de broso, ¿verdad? Estando en manos de Dios, y todo está en manos de Dios, es mi más preciada posesión. Lo que Dios me ha puesto a vivir es la experiencia que yo tuve que haber vivido, y no solo para mí, porque ningún hecho es por y para sí mismo. Hay la interconexión de todos los hechos. ¿Y cómo va a servir, a engranar con otros hechos, con la vida de otras personas, de otras familias? ¿Y cómo podrás evitar que otros pasen con cosas que tú pasaste? ¿Para qué pasaste por ahí? Pues si te das cuenta de que había un hoyo, pues y si te das cuenta que otro va a pasar por ahí, pues de que menos, o para tapar el hoyo, o para decirle que se vaya por otro lado, ¿no? Pero decírselo de qué manera, no con palabras, compañeros. Qué regalo es para mí darme cuenta que todos aquellos años de aparente inutilidad no fueron desperdiciados, eran para algo, eran el origen, era la energía de algo. Se estaba generando la energía para dejar caer algo. Las experiencias no se
brillantes acaban convirtiéndose en las herramientas más poderosas para ayudar a otros a recuperarse, ¿no? Y en general esto es una generalización de cosas que yo creo que vive la humanidad completa, cuando se dan cuenta de para qué estamos aquí, para la cooperación con el todo, para buscar el bienestar de los demás. Y aquí le ponen términos muy, ya pasado el tiempo, pues muy muy condicionados y muy, hasta espantan, ¿verdad? Degradantes y humillantes. Las herramientas más poderosas, lo vivido. ¿No? ¿Para qué sirve lo vivido? ¿Verdad? Si para eso sirvió, bien vivido. Dice, por conocer las profundidades de la vergüenza y la desesperación, puedo ofrecerles una mano cariñosa y comprensiva y darme cuenta de que vale la pena que yo haya conocido eso para poder, a través de ese conocimiento, aportar ahora algo a los demás. Y así es en general el funcionamiento de todo. Y saber que la gracia de Dios está siempre al alcance. Su favor estuvo cuando viví esas cosas. Y su favor estuvo cuando ahora me doy cuenta de para qué las viví y cómo puedo contribuir con lo que viví. En todo eso hubo gracia de Dios. Y aquí me vuelvo a recordar del folleto del padre Fao, ¿no? Cuando le decía al ayudante de San Francisco, mira ese cuate ahí tirado, intoxicado, y le decía a San Francisco, solo por la gracia de Dios no somos nosotros. Y yo añado, y el que está tirado, solo por la gracia de Dios es el que está tirado, porque levantándose les mostrará mucho más cosas de lo que significa estar tirado y levantarse. Esas son cuestiones de posición, y aquí no estamos hablando de posiciones, ¿no? De estar horizontal o vertical, no. Estamos hablando de cosas mucho más grandes. Lo interesante de este párrafo es que ya se ve la cooperación de la familia, ¿no? Pero no centrándose en la situación de problema de salud de uno de sus individuos, sino en la situación de la salud de todo el núcleo familiar. Que es importante, ¿no? Que también sea benéfico para las familias, ¿no? Y yo he visto muchas familias que han tenido un comportamiento, así como familias que salen huyendo, como si les fuera a pasar. Pero he visto familias que están ahí al pie del cañón, ¿no? Y que viviendo esto van mejorando ellos. Ya mejor. ¿Sí? Bueno, nomás vamos a leer el último. Y Oye, padrino, hace la pregunta, ya sé que ya el tiempo está encima, pero ahí es donde nos dice nuestro 12º paso, y habiendo tenido un despertar espiritual, llevamos todos estos principios a todos nuestros actos. Sí. Es parte de. Pero también vive y deja vivir. Sí. O sea, no vas a ir a evangelizar ni a decirles cómo. Con palabras no. Con atracción, con el estado de tu ser. Nada más. El estado de tu ser. Si tú despiertas, eso va a hacer que la gente despierte. Es una cosa y es una urgencia de la humanidad que vayamos despertando, y entre más gente vaya despertando, más hasta que esto se extienda, y estamos en esa época. Dice, nunca nos recuperamos completamente, lo cual ya sabíamos, ¿verdad? Que hablamos de algo incurable. No importa cuánto tiempo llevemos limpios, ¿no? Es una enfermedad remisible y reincidible. Después de pasar algún tiempo, algunos empezamos
a pensar que estamos curados. No, no estamos curados. Les mostramos cómo nos hemos recuperado. Luego cuando te mandan al 6º capítulo te dicen que no estamos curados, que lo que tenemos una suspensión ya de nuestra sentencia. Después de pasar algún tiempo pensamos que estamos curados. Hemos aprendido todo lo que tiene que enseñarnos. Mentira. Nunca vamos a aprender todo lo que una comunidad de práctica espiritual tiene que enseñarnos. Nunca lo vamos a aprender. Si no, no estamos aquí de visita, nomás oyendo o hablarán de otro tipo de comunidades de práctica espiritual. Hemos aprendido. Empezamos a aburrirnos de las reuniones. Las reuniones no son las que te aburren, ¿no? Ya hablamos del aburrimiento en el silencio habla. No lo ves por ahí, ¿no? Dice, descubres que ser una persona aburrida no es tu identidad esencial. El aburrimiento simplemente es un movimiento interno de la energía condicionada. Tampoco eres una persona enfadada, triste o temerosa. El aburrimiento, el enfado, la tristeza o el miedo no son tuyos, no son personales. Son estados de la mente humana, vienen y van. Nada de lo que viene y va eres tú. Lo que tú eres no viene ni va, es lo que queda. Estoy aburrido, ¿quién sabe eso? El que no es el aburrimiento, el que eres tú. Estoy enfadado, triste, atemorizado, ¿quién lo sabe? El aburrimiento, el temor, eso se quita. Pero lo que eres tú, el que se da cuenta de que estás así, el que sabe que tu mente está pasando por ese estado mental. Tú eres el conocimiento, el que conoce, no el estado que estás conociendo. Entonces aquí nos dice, empezamos a aburrirnos de las reuniones, ¿no? Estamos echando la culpa a las reuniones de que nos aburrimos porque no estamos en las reuniones. Estando en las reuniones es un trabajo que no aburre, ¿verdad? Y luego nuestro padrino, también aquí nuestro facilitador, que lleva por acá más tiempo, no para de repetir siempre la misma canción. Los pasos, no, aquí los pasos no. Los resultados que obtienes siguiendo este mapa espiritual. Llegar a las partes del territorio que te van avanzando, hacerte alcanzar los bloques de construcción de la base espiritual. Decidimos que es hora de continuar con nuestra vida, como si todo esto hubiera sido un paréntesis en la vida. Llegamos aquí, paramos la vida y ya la continuaremos cuando salgamos. Si no estamos vivos aquí, incorporando esto a nuestra vida, no habrá vida cuando salgamos, Reducir nuestra asistencia a las reuniones y tratar de recuperar los años perdidos durante la adicción activa. Ya vimos que los objetivos de la recuperación son dos. Uno, lograr la abstinencia completamente de la construcción de la base espiritual, y otro, revertir los efectos nocivos, mejorar la calidad de cada una de las áreas de tu vida, siempre dándole prioridad al primer objetivo y avanzando poco a poco en los siguientes objetivos. Ahí está nuestro plan de tratamiento. Dice, ya vamos a abandonar el primer objetivo que no se logra y se da por logrado, porque no estamos curados. Lo que
lo que tenemos es un estado de suspensión que depende del mantenimiento de nuestro estado espiritual. Y ahora ya está eso logrado, que no está logrado, sino que se está logrando continuamente, lo abandonamos eso y decimos, vamos a recuperar los años perdidos. ¿Ah? En primer lugar, no fueron años perdidos, fueron años ganados. Sin embargo, si lo hacemos, ponemos en peligro nuestra recuperación. Aquellos que hemos recaído, no, por aquí no hay de eso, ¿verdad? Aquellos que hemos recaído, la recaída es una parte del proceso. Después de un episodio de este tipo, por lo general tratamos de ir, ya después de que vamos, otra vez ir a la mayor cantidad de reuniones. Algunos vamos a una reunión diaria durante varios años. Quizás tardemos todo este tiempo en comprender que siempre seremos adictos. El adicto puede estar de dos formas, en la actividad o en la recuperación. Pero de una de esas dos no se escapa. Es posible que algunos días nos sintamos bien y otros mal, ¿no? Y si estamos trabajando la recuperación, nos vamos a sentir bien, compañeros. Nos sentiremos mal cuando no entendamos qué es esto, cuando creamos que esto es recitar los pasos o no sé qué. Lo que dicen en los grupos aquellos que no saben de lo que están hablando. Dice, pero somos adictos todos los días. Y un adicto cuando se siente bien, pues es menos peligroso que cuando se siente mal, ¿verdad? En cualquier momento estamos expuestos al engaño, la negación, las excusas, la justificación, la locura, todos los signos de la típica forma de pensar, de la típica forma, no de pensar, de los signos que van describiendo nuestro estado de enfermedad. Si queremos seguir viviendo y disfrutando de la vida sin consumir, debemos practicar para obtener los resultados que se nos señala en el mapa espiritual del programa de psicoterapia espiritual.